noches, estimados estudiantes de costos. Mi nombre es Eduardo Silvero. Nuevamente aquí estamos para el capítulo 2 del material de lectura de costos, año 2020. Espero que estén bien de salud, bien con su familia, sus trabajos, sus tiempos. En esta ocasión vamos a ver un poco como introducción este tema de análisis costo-volumen, y le voy a dejar una consigna sobre lo que vamos a ver justamente en este material para poder resolverlo y que se les sea más sencillo en el momento de llegar las consignas. Bien, como introducción, la planificación de la utilidad es fundamental para un negocio. Eh, Poder determinar el plan de utilidades justamente es un proceso presupuestario. En base a eso generalmente se deciden cuestiones como saber si invertir o no, invertir en esa actividad, invertir en otra, cuál era el compromiso que asume y riesgo que asume un empresario en relación a la actividad. Em, Se establecen los objetivos de utilidad y se prepara justamente los presupuestos en base a los ingresos que pueda tener y los recursos que pueda contar la empresa. Eh, Avanzo un poco más, ahora sí, aquí estamos. De acuerdo al comportamiento de los costos, habíamos visto, tenemos los costos variables y costos fijos. Repasamos un poco. Los costos variables varían en forma directamente proporcional a los cambios del nivel de actividad o volumen de producción, ¿sí? O sea, aumento o disminución es directamente proporcional. En este caso pueden ser fijos por unidad y variables a nivel total. Los costos fijos en realidad permanecen constantes en el total dentro de un nivel de actividad o producción. También habíamos dicho que están sujetos a una línea temporal. Y los mixtos es que tienen ambas características. En el caso de los costos fijos, el ejemplo es el alquiler del edificio, habíamos visto, y la amortización de las máquinas. Pueden ser también los seguros. Por supuesto, acuérdense todo esto dentro de la capacidad y de un periodo de tiempo. Costos mixtos, les decía, tienen las dos variantes. Por ejemplo, el caso de los servicios públicos, ¿sí? Como por ejemplo lo que se paga por tasa de limpieza, el teléfono, internet. Puede ser por el alquiler de los equipos, en caso de sea necesario, ¿sí? Datos que tienen que ver con si es relevante o no, justamente por la actividad y el tiempo, dentro del cual los costos no cambian. A continuación tenemos los márgenes de contribución, también en sigla MC, que es el margen de contribución, es esencial porque con eso se planifican justamente las utilidades y se conoce la diferencia entre las ventas y los costos y sus gastos variables, ¿sí? Bien, un poquito más adelante van a ver que el margen de contribución puede ser expresado de manera unitaria, ¿sí? O manera total, en ventas totales menos costos totales o costos variables totales, MC total. Y el margen de contribución unitario, que es el precio de venta por unidad menos los costos variables unitarios. ¿Cuáles son los factores que afectan a la utilidad? Bien, entre ellos tenemos el precio de venta, ¿sí? PV, el volumen de ventas X, los costos y gastos variables, que es CBU, pero la CBU no como la CBU del banco, sino que CB corta la U. Los costos y gastos fijos, ¿sí? Como CF, o cargas fabriles, las mezclas y combinaciones para poder vender los productos y los impuestos a la renta, ¿sí? Eh, Todos los anteriores factores van a ser considerados en la planificación de la utilidad de la compañía, ¿sí? En el supuesto de análisis de costo, esto tenemos el precio de venta que permanece constante dentro de un rango relevante, los costos presentan un comportamiento lineal, las compañías que manejan varios productos hacen la mezcla de ventas de manera constante y los inventarios no cambian. Todo ello justamente para avanzar con el análisis del punto de equilibrio. Es una definición bastante importante, interesante y punto de partida de aprendizaje, porque allí se puede escribir justamente como aquel en el cual los ingresos y los egresos eh, son cero, ¿sí? Es decir, no se genera utilidad ni pérdida en la operación, que permite justamente determinar el número de unidades que deben ser vendidas o el valor mínimo de ventas para poder operar sin pérdida.
es un dato crucial, es un dato significativo, es un dato en el cual uno puede tomar la decisión de arrancar y hacer justamente una actividad, una producción, sabiendo si físicamente es viable alcanzar ese margen de ventas, es viable alcanzar esa producción con los recursos que uno posee, es viable realizar ese margen de embarcación, es decir, ese margen de ganancia que hay que aplicar para poder tener esa utilidad. Eh, por supuesto que si todo lo que excede a ese valor, eh, si excede, estamos hablando de que el punto de equilibrio da positivo y se estaría ganando los ingresos por encima de los egresos, y si no se alcanza, por lo tanto tendríamos una pérdida. Eh, perdón. Bien, para poder analizarlo tenemos justamente los métodos para poder determinar el punto de equilibrio, métodos de la ecuación, método del margen de contribución y método gráfico. Método de la ecuación, la técnica de la ecuación es la forma más general de análisis, ¿sí? Es de hecho por la forma en la cual es un análisis matemático, ustedes lo verán ecuaciones justamente en matemática, y entonces es una buena manera para poder determinar la utilidad que tiene esta forma de trabajar. Bien, siguiendo. Hoy parece que tengo un problema de conexión, espero que me permita seguir grabando y luego poder publicarlo. No quiero que se pierda hasta donde hemos llegado, así que avanzo un poquito más. Estado de costo y producción de ventas, ¿sí? Establecimiento de metas de utilidad y la sensibilidad del punto de equilibrio operativo, parte de la lectura que les dejo. En base a esto vamos a avanzar un poquito para poder lograr llegar a donde pretendo, y que tiene que ver justamente con las fórmulas para poder establecer valores que nos permitan a nosotros tomar esa decisión de producir o no, y cuáles son los costos que hay que afrontar y las ventas que vamos a tener. En base a esto va a ser justamente un trabajo, una consigna que les voy a dejar. Entramos en la parte justamente de fórmula de costos, y aquí lo importante es la metodología justamente que va a ser empleada para el cálculo de costos según las fórmulas de los diferentes elementos de costos, ¿sí? Habíamos visto costos de materia prima, materiales, costo de mano de obra y las cargas fabriles, ¿sí? Costo de fábrica. Para poder determinar estas fórmulas establecemos y utilizamos elementos de esa clasificación para poder armar las variables y sus ecuaciones. Por ejemplo, costo de producción es la suma de tres elementos, ¿sí? Materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. El costo primo es justamente todo lo relacionado con el material y mano de obra directa. El costo de conversión es la mano de obra directa sumado, perdón, la mano de obra directa, avanzo un poco más para abajo, ahí está, mano de obra directa junto con los costos indirectos de fabricación. El costo total es la suma de todos los gastos necesarios para poder hacer la fabricación del producto, en este caso los materiales directos, mano de obra directa, aquí estamos, mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación y los gastos, ¿sí? Y los costos unitarios de producción es justamente cuánto me lleva a mí, qué proporción de esa producción me lleva para poder generar una unidad producida, ¿sí? Costo proporcional directo sobre los números de unidades producidas. Y aquí vamos al ejemplo para poder llegar a los resultados y visualizar las fórmulas. En este caso, una empresa de galletas del Caribe que fabrica justamente galletas en su proceso productivo y tiene los siguientes elementos: hojuelas por 100.000, crema de chocolate por 40.000, el sueldo del supervisor, aceite, sueldo de la secretaria, auxiliar de repostería, departamento de maquinaria y los huevos, por un lado. Mantenimiento preventivo del otro lado, por 5.000, sueldo del pastelero 20.000, el portero de la fábrica, el seguro de la maquinaria, la harina, servicios públicos como la luz de producción, las cajas por unidades y el salario del vendedor. Importante dato para poder establecer justamente estas fórmulas es que la compañía elaboró 20 cajas de 12 unidades y se pide determinar el costo de producción, los costos primos y de conversión, costo unitario de cada galleta, el precio de venta con un margen de 30% y la rentabilidad del producto.
Aquí está la solución, ustedes podrán verlo, repasarlo, volver a verlo, y justamente en base a esto les daré una consigna para que ustedes puedan resolver un ejemplo similar con otros valores, y que pongan en práctica lo que estamos repasando. Tenemos el orden en el cual cada uno de los elementos va a formar parte para poder incorporarlo en la fórmula respectiva. La materia prima directa, estamos hablando de las hojuelas, la crema, la harina; mano de obra directa, el pastelero y el auxiliar de repostería; y lo indirecto es todo aquello que no está directamente vinculado con la producción, ¿sí? La determinación de las cajas y cada una de las fórmulas. Perdón, me pasé un poco, vuelvo. Nos dice, bueno, tenemos, para poder llegar a los costos de producción directos, los valores respectivos: costo de producción, el costo primo, cada una de las fórmulas; el costo en unidades producidas, el precio de venta con el margen del 30% y el costo unitario, ¿sí? La rentabilidad, precio de venta menos costo unitario sobre el costo unitario por 100. Y aquí importante es determinar las fórmulas hasta dónde llegan las operaciones y las ecuaciones, ¿sí? Eh, un poco de las explicaciones que tienen que ver en relación a la forma de determinar el cálculo. En este caso, por ejemplo, la rentabilidad tomo como caso puntual. Primero hay que establecer y resolver precio de venta menos costo unitario, lo que está en esa operación aritmética; la diferencia, dividirlo por el costo unitario y luego multiplicarlo por 100, ¿sí? que está en relación a porcentaje. Ese valor en este caso nos da el 43% de rentabilidad, es decir, que una empresa que está ganando el 43% de rentabilidad bruta sobre costos, es una muy buena rentabilidad, es una muy buena empresa, una empresa caribeña que le está yendo muy bien. Así que espero que se haya entendido, que lo haya entendido en su momento cuando lo hayan leído. Y bueno, esta es la forma en que vamos a trabajar y establecer una consigna justamente relacionada a esta, con las fórmulas de los costos de producción. Les voy a dejar la consigna, que ya está subida, y bueno, aguardo por favor su pronta devolución. Recuerden que ya estamos llegando eh, a las fechas de entrega tanto de esta consigna, y recordarles que la culminación del cuatrimestre es el 10 de julio, así que espero que puedan entregar y hacer las devoluciones del material antes de esa fecha, ¿sí? Así que bueno, muy buenas noches, y estoy abierto a las consultas e inquietudes que tengan por este medio, a través del correo electrónico, del celular o cualquier plataforma que están abiertas a través del Classroom. Muchísimas gracias y nos veremos